Sombras en la ventana. Hace algunos años, durante una noche de tormenta que aún me estremece al recordar, experimenté una serie de sucesos que desafiaron cualquier explicación lógica. Vivía en una casa antigua, alejada en las afueras de un pequeño pueblo, y esa noche la furia de la naturaleza se desató con una intensidad inusual. El sonido ensordecedor de los truenos resonaba en el cielo, y los relámpagos iluminaban la oscura casa con destellos fantasmagóricos. La lluvia azotaba las ventanas con furia, creando un telón de agua que dificultaba ver más allá de la tormenta. Mientras me refugiaba en la sala, intentando distraerme con un libro, comencé a notar sombras danzantes en las ventanas. En un principio, lo atribuí a los efectos caprichosos de la tormenta y los destellos de los relámpagos. Sin embargo, estas sombras parecían tener una presencia propia, moviéndose de manera independiente a la furia del viento. Decidí acercarme a una de las ventanas para obtener una vista más clara. Lo que vi me dejó sin aliento. Figuras oscuras, difuminadas por la lluvia y la oscuridad, se alineaban fuera de la casa. Parecían sombras humanas, pero sus contornos eran difusos y amenazadores. Con el corazón latiendo con fuerza, cerré las cortinas, tratando de convencerme de que era mi imaginación jugándome malas pasadas. Sin embargo, las sombras persistieron, moviéndose y contorsionándose como entidades inquietas. Intenté ignorarlas y concentrarme en el libro, pero la sensación de ser observado se apoderó de mí. De repente, un apagón sumió la casa en completa oscuridad. El sonido de la lluvia y los truenos se intensificó, y las sombras en las ventanas parecieron acercarse aún más. Sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera a punto de manifestarse. En un acto de desesperación, encendí una linterna y observé el exterior. Las sombras, ahora más definidas, se contorsionaban de manera antinatural. Sin previo aviso, una figura oscura se materializó frente a mí, con ojos que parecían destellar en la penumbra. El pánico se apoderó de mí mientras las sombras se movían en una danza frenética. Cerré las cortinas con fuerza, sintiendo que algo oscuro había ingresado en mi hogar. El apagón persistió durante lo que pareció una eternidad, y cuando la luz finalmente regresó, las sombras habían desaparecido. Pasaron semanas desde esa inolvidable noche de tormenta, pero mi casa nunca volvió a ser la misma. La oscuridad persistía en cada rincón y la atmósfera estaba cargada con una energía que no podía describir. Las sombras continuaron acechando, tanto dentro como fuera, como si hubieran dejado una puerta abierta entre nuestro mundo y el suyo. Las noches se volvieron más angustiantes. Susurros indescifrables resonaban en los pasillos y en ocasiones podía jurar que veía figuras moviéndose en las sombras de mi habitación. Los sueños se volvieron tan vívidos como perturbadores, plagados de imágenes de la figura oscura que se manifestó durante la tormenta. Mi mente, acosada por el miedo, comenzó a jugar trucos. La sensación de ser observado se volvió constante, como si una presencia invisible estuviera siempre a mi lado. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba encontrar a alguien, pero solo encontraba la oscuridad ominosa que se cernía sobre mí. Las sombras no se limitaban a las ventanas, ahora también se extendían por las paredes como tentáculos oscuros. La casa parecía suspirar con una presión siniestra, y en los momentos de silencio, podía escuchar susurros apenas audibles que resonaban en la estructura. Mi salud comenzó a deteriorarse. El insomnio se apoderó de mí, ya que cada vez que cerraba los ojos, las figuras oscuras yacían al borde de mi conciencia. Intenté buscar ayuda, pero mis palabras sonaban delirantes incluso para mí. Los amigos y familiares empezaron a alejarse, incapaces de comprender la realidad escalofriante que estaba experimentando. Una noche, mientras deambulaba por la casa en un estado de fatiga y paranoia, vi una sombra que se desplazaba por el pasillo. Decidí confrontarla, armándome con la linterna que había usado durante la tormenta. La figura se materializó frente a mí, sus ojos destellando con malévola intensidad. Fue entonces cuando una voz susurró en mi mente, llenándola con un frío helado. «Nos perteneces ahora»,
dijo la voz, mientras las sombras se cerraban a mi alrededor. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales parecían paralizadas. Desperté sobresaltado, sudando y temblando en mi cama. La casa estaba tranquila, sin sombras danzantes ni susurros. Atribuí el episodio a una pesadilla, pero la sensación de malestar persistió. En los días que siguieron, la casa se volvió más inhóspita. Mis intentos por huir fueron en vano, ya que las sombras parecían seguirme donde quiera que fuera. No podía escapar de su alcance, y mi cordura pendía de un hilo. La noche finalmente llegó cuando, durante otro apagón, las sombras se materializaron en formas más definidas y aterradoras. Susurros ininteligibles llenaron la habitación y sentí como la presión en el aire se volvía casi palpable. La última imagen que recuerdo antes de perder la conciencia fue la figura oscura, sus ojos perforando mi alma. Cuando recobré la conciencia, me encontré solo en la oscuridad. La casa estaba en silencio, pero las sombras se habían apoderado por completo de mi mente. A día de hoy, sigo vagando en la penumbra, atrapado entre la realidad y la pesadilla. La casa abandonada, un testigo silencioso de lo que ocurrió aquella noche de tormenta, se yergue como un monumento a lo desconocido. Y aunque me esfuerzo por recordar que es solo un recuerdo, las sombras siguen acechando, siempre presentes en las esquinas de mi conciencia, esperando a reclamar lo que ahora les pertenece.